Buenas noches, profe. A continuación mi video exposición. Vamos a hablar de la fase de juicio. Efectivamente, la fase de juicio es la etapa fundamental del proceso penal, porque en ella se concentran muy puntualmente los principios que enmarcan todo el procedimiento que rige el sistema procesal. Estos principios son los que están descritos en el Código Orgánico Procesal entre el artículo 17 y el artículo 18. Ellos son el principio de oralidad, el principio de publicidad, el principio de inmediación, el principio de concentración y el principio de contradicción. Es una fase fundamental porque en ella se resuelve el conflicto que se está llevando, el conflicto social que se está llevando, y en ella estos pilares fundamentales, estos principios fundamentales que acabo de nombrar, la no observancia de ellos pues puede viciar de nulidad todo el procedimiento oral y público. Es decir, que todos los principios deben estar presentes en todos los procesos del sistema judicial venezolano, penal, perdón. Entonces podemos concluir diciendo que en el proceso penal venezolano, por ser un sistema acusatorio, está nutrido de estos principios y de estas garantías constitucionales que pudieran parecer de manera caer en la repetición, pero que son necesarias para la eficacia, la celeridad, la legalidad de estos procesos. Pasemos ahora a conversar sobre los principios que enmarcan esta fase de juicio. Tenemos como primer principio el principio de oralidad, profe. Este principio lo conseguimos en el artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal y nos dice que el juicio debe ser oral. ¿Por qué? Porque la oralidad es un mecanismo que genera un sistema de comunicación entre el juez, las partes y las pruebas que se muestran, permitiéndole al juez descubrir esa verdad de una manera eficaz y controlada. Este principio un facilitador de todos los otros principios que a continuación también voy a explicar, porque él también enmarca esas garantías procesales que dan luz al proceso penal. La oralidad impone también la celeridad en la audiencia, en los actos allí realizados, que los actos allí realizados son apreciados, percibidos y valorados en su esencia. También podemos decir que este principio es característico del sistema acusatorio, ¿verdad? Sin embargo, no está presente en las otras fases, por ejemplo, en la fase de investigación no lo vemos porque allí este está enmarcado más con las pruebas escritas, salvo en ciertas excepciones. Entonces, en función al principio de oralidad, podemos decir que allí el órgano decisor, es decir, el juez, tiene el conocimiento directo tanto de los hechos como de las personas que se someten al examen o a los interrogatorios dentro del juicio. Siguiendo con el principio de publicidad, partimos de que el artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal nos dice: el juicio oral tendrá lugar de forma pública. ¿Cuál es la función de este principio? La percepción, la recepción, la valoración y la intervención de los sujetos procesales. Es la importancia de ello. ¿Por qué? Porque allí los intervinientes pueden deducir la absoluta transparencia del procedimiento visto en la audiencia. Es decir, que ellos tienen la oportunidad y se debe mostrar lo que ocurrió y por qué ocurrió. También podemos decir que que al ser un proceso público garantiza el cumplimiento de la legalidad y de la justicia, constituyendo la garantía de los intereses de los intervinientes y de la sociedad. También este principio sirve de control democrático y de la efectiva actuación de los jueces, porque al tener la presencia de la ciudadanía en la administración de justicia es muy importante, porque esto, o sea, la gente puede apreciar, puede valorar y criticar el trabajo del juez, y esto limita a los jueces a que ellos pudieran tener o un abuso de poder o una corrupción o presentar alguna corrupción dentro del juicio. Entonces es importante también tener en cuenta que este principio de publicidad tiene sus excepciones también, en las que, dependiendo de lo que establece el código, pudiera ser una publicidad total o parcial.
Seguimos con el principio de concentración y continuidad. Este principio lo enmarca el artículo 17 del Código Orgánico Procesal Penal, que dice así. Está dividido en dos, o lo entendí dividido en dos partes, que cada una de ellas enmarca el principio. Por ejemplo, el principio de concentración lo enmarcan las primeras líneas que dice: iniciado el debate, debe concluirse el mismo día. Seguidamente dice: si ello no fuera posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. Estas líneas las enmarca el principio de continuidad. Entonces, ¿de qué te trata este principio? De que la audiencia se debe realizar enmarcada en la continuidad y en la concentración. Es decir, el debate se debe hacer en un solo día, es decir, en una audiencia única. Sin embargo, el legislador permite excepciones donde, si no es posible, puede suspender por un máximo de 10 días la audiencia y en el mismo día publicar la fecha y la hora en que va a continuar el debate, para así dar de una vez a las partes notificadas en la misma audiencia. Este principio hablamos de que es importante porque el juez debe tener los conocimientos frescos en la memoria, todo cuanto se escuchó, todo cuanto vio, para poder sentenciar conforme a todo lo que ha visto en el proceso. Es importante también recordar ese corto tiempo para recordar y tener presente todo lo que sea o el hilo que lleva el debate. Tenemos también seguidamente el principio de inmediación. Este principio lo marca el artículo 16 y es un principio muy simple que habla de que la presencia del juez ininterrumpidamente debe estar o debe hacerse en todo el proceso de juicio. Es decir, el juez quien dicta sentencia debe ser el juez que permaneció de manera ininterrumpida recibiendo o escuchando todos los testigos, recibiendo las pruebas, viendo todo el procedimiento, juzgando todo el procedimiento para poder ser el sentenciador. Porque, por ejemplo, si fue un juez el que vio el juicio, la fase de juicio, y fue otro juez el que sentenció, allí inmediatamente incurre en el principio de inmediación, un principio que no se cumple, se puede solicitar la nulidad del proceso porque no está el principio de inmediación, porque no fue el juez que pronunció la sentencia el que vio o presenció todo el proceso de manera ininterrumpida. Y por último tenemos el principio de contradicción. Este está visto en el artículo 18 y dice que el proceso tendrá carácter contradictorio, porque como en todo debate debe las partes tener una garantía procesal de que exista el interrogatorio y el contrainterrogatorio, de que las pruebas se muestren y la otra contraparte pueda contradecir esas pruebas. En relación al último punto, de la congruencia que existe entre el artículo 257 y todos estos principios que hemos visto, pues es una incongruencia, son congruentes totalmente. ¿Por qué? Porque en el segundo parte del artículo 257 nos habla de que la eficacia de los trámites adoptarán los procedimientos breves, orales y públicos. Y allí podemos entender que nacen tres de los principios que estábamos hablando. Por eso se habla de que de que el juicio debe ser un proceso oral y público, porque nace de este artículo 257 de la Constitución, porque viene de allí el naciente de todos estos principios que marcan la fase de juicio. Entonces la congruencia que hay entre ellos es clara, es precisa, es vista en el Código Orgánico Procesal Penal y debe ser plasmada o deben ser aplicadas en todos y cada uno de los procesos que se lleva en el proceso penal venezolano.